Sí, sí nos escuchamos, sí, ¿verdad? Buenas noches, prof. ¿Qué tal le fue con el temblor? Pues yo estoy en un segundo piso. Pues sí, fue rápido la salida, apenas abriendo la puerta y se fue la luz. Entonces, este, pero no, el sismo se sintió justo cuando estaba ya en la puerta, en la banqueta. Ahí es donde empezó el movimiento, dejé abierto ya para que todo el mundo saliera y nada más me crucé al camellón, pero sí, estuvo sobre todo largo, no dejaba de detenerse esto. ¿Y ustedes, todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, estamos completos entonces. Muy bien, pues ayer estábamos viendo de que pues algunos libros sí le dedican un buen, casi un capítulo luego a estos temas de señales y sistemas. Pero pues no hay como ver en dónde los vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Estoy esperando que la otra máquina arranque porque estamos 21 y a veces entran con otro correo y tocan la puerta, pero parece que ya está ahí entrando la máquina. Vamos a esperar un poquito y vamos a retomar. Una de las presentaciones o una de los archivos que quien estuvo conmigo el año pasado, pues, o el semestre pasado más bien, lo utilizamos como referencia. A ver, permítame un segundo. Oye, oye, que está mal una de tus cambios que tiene que ir con la línea del tiempo. Comunícate con Carlos, ¿no? Para afinar la presentación y que se ajuste el cambio que dice. Sí, por favor, porque eso se tiene que mandar ya. Gracias. Adiós. Listo. Entonces, ya está arrancando esto. No hay como, pues, en dónde estamos aplicando esto. Ya hicimos un ejemplo del tipo eléctrico, ¿cierto? Entonces, dentro de los sistemas que tenemos que revisar en el modelado, está uno, los sistemas mecánicos. Sistemas mecánicos. Luego, los sistemas mecánicos, pero rotacionales, o sea, aquellos que giran. Y luego, tres, el sistema hidráulico, que la verdad es muy sencillo, hidráulico, y ocasionalmente el sistema térmico, pero los tres primeros sí tienen que ver con la mayoría de los sistemas de control. Siempre como ustedes vieron en el caso de la antena, siempre hay un acoplamiento entre la parte eléctrica, el elemento de control y un sistema mecánico. Por lo tanto, necesitamos conocer las ecuaciones que rigen a ese sistema. Y nos vamos a dar cuenta de que el mundo es sencillo, porque en el sistema eléctrico solamente existen tres componentes pasivos, la resistencia, la bobina y el capacitor. Y cada uno tiene su forma de comportarse si es con respecto a la corriente o es con respecto al voltaje. ¿Sí? Es muy fácil sacar una ecuación eh, de una malla o de un arreglo de componentes en paralelo. En uno generalmente tenemos una fuente de voltaje y en otro una fuente de corriente. Al final, las ecuaciones son análogas, son muy parecidas en el primero. Ahora que arranque esto, se van a dar cuenta. Es más, nada más que no quisiera dejar fuera
un rato a los compañeros. En el caso, por ejemplo, de una malla, pues vamos a tener que hay un voltaje y todo ese voltaje se distribuye entre los tres componentes si es que estos están conectados en serie. Entonces, nuevamente está ahí el principio de Kirchhoff que dice el valor del voltaje o de la fuente es igual a la caída de voltaje en cada uno de los elementos, o la suma de las subidas de voltaje es igual a la suma de caídas, o la suma de las subidas y la suma de las caídas es cero. En fin, como ustedes quieran ver la definición, al final siempre esa malla va a tener una forma de que nosotros la podamos representar matemáticamente. Pero no importa si se trata de una fuente de corriente y los elementos están conectados en paralelo. Así como está ese sistema, el sistema eléctrico, y que nosotros lo podemos representar al revés y al derecho, en el sistema mecánico nos vamos a encontrar justamente tres elementos que también cada uno de ellos tiene su a ver, vamos a darle su forma de representar matemáticamente. Entonces, aquí vamos a habilitar ya la otra señal para compartir esto de lo que estamos hablando. Con esto, nosotros ya podemos utilizar las técnicas que estamos viendo para poder sacar la función de transferencia. Vamos a ver, ahí va la máquina. ¿Todos escucharon ayer la alarma sísmica? Pues sí, profe, yo fui el que la avisé. Sí, porque sí, después noté que sí se estaba escuchando, por eso dijimos vámonos. Pero en todos lados sí se llegó a escuchar. No hay. ¿Por dónde está? Sí, creo que hay solo algunas zonas que sí tienen la infraestructura, pero se ve que sí ha sido oportuna, ¿no? La anticipación con que alerta. Pues esta idea surgió en el 85, ¿eh? En el 85. Para ustedes eso es siglo pasado. Muchos no estaban todavía. Déjenme quitar aquí. O sea, ya está arrancando aquello. Sí. Bueno, mejor bloqueamos este de acá. Profe, dice un compañero que todavía no lo acepta. Sí, es lo que les digo, que debo dar de alta en el otro equipo porque ahí está el anfitrión. Listo. Listo. Todos. Sí, ahí están. Todos. Ah, ahí estamos. ¿Nos escuchamos bien? Sí, profe. Bien. Vamos a dejar y en esta otra, pues vamos a aprovechar que yo ya tengo aquí una de las máquinas con la señal. Bueno, creo, aquí hay alguien más. Muy bien. Va a ser un poquito nada más como explicativo. Vamos a explicar en qué consiste lo que vamos a ver. Me gustaría arrancar primero con los tanques, pero vamos a ver de esto que les estoy comentando. A ver. Bien, ahí se está viendo la imagen de lo que estamos hablando.
Si nosotros tenemos este circuito eléctrico, aquí tenemos una fuente de voltaje, hay 3 componentes en serie y una corriente. Esto es muy fácil. El voltaje total va a ser igual a la caída de tensión en la bobina, que va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente, más la resistencia por la corriente y la inversa de la capacitancia por la integral de la corriente. 3 elementos y los 3 con un comportamiento diferente. Si nosotros tenemos un circuito con una fuente de corriente y los elementos conectados en paralelo, resulta que también lo podemos representar de forma matemática y decimos que la corriente que entra al nodo, ¿sí?, a este nodo, es igual a las corrientes que hay en cada uno de los elementos. ¿Cuál es la corriente en el capacitor? Aquí se forma un voltaje, pues es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. En el caso de la resistencia, ley de Ohm también, voltaje entre resistencia, ¿sí? O sea, el mismo voltaje porque están en paralelo. Y por último, el voltaje la corriente en el capacitor es la inversa de la inductancia por la integral del voltaje, ¿sí? Si sumamos esto, cada uno contribuye con una corriente que la suma nos da la corriente total. Entonces, esto que tenemos aquí es un modelo matemático de este circuito. Y este circuito, a su vez, es un modelo gráfico de los componentes reales. O sea, si yo aquí tengo mi protoboard del lado izquierdo con una pila y armamos este circuito con los 3 elementos en serie, pues tenemos la realidad, o sea, la parte física, el mundo real. Y esto lo puedo representar así, con un modelo gráfico o con un modelo matemático. Y nosotros entendemos, y con esto podemos entender perfectamente cómo se comporta esto. También podemos hacer análisis sin que tengamos los elementos. Le damos valores a L, a R y a C, y nosotros definimos un voltaje que estamos aplicando y calculamos la corriente. O podemos calcular las caídas de tensión en cada una de ellas sin tenerlo físicamente. ¿Sí? Esa es una maravilla, el poder representar esto con una ecuación y poderlo analizar, ya sea por acá arriba o por acá abajo. De esto ustedes tienen experiencia muy amplia. Seguramente ya tuvieron los 2 cursos de circuitos, creo que es análisis de circuitos, con el libro de Garza Ramos o algo así, en donde esto se analiza, y no solamente si tenemos un circuito de esta manera, si tenemos otra malla conectada aquí otro elemento, nosotros podemos proponer o describir este circuito con las ecuaciones correspondientes. Kirchhoff nos dice, hay una ecuación por cada malla, ¿sí? Lo mismo acá, podemos tener otro componente aquí y luego otro conjunto de elementos que estén en paralelo, también con su ecuación respectiva. Todo depende de cómo lo vayamos analizando y vamos a tener esa cantidad de ecuaciones. Bien, esto para nosotros es fácil, es de todos los días ustedes hablan de circuitos y esto es muy común. Entonces, esto ya lo conocen ustedes al revés y al derecho. Lo importante aquí es esta representación. Si esta ecuación, por ejemplo, en lugar de L se llama M, en lugar de R se llama B y en lugar de C se llama K, no importa, de todos modos la podemos analizar y a lo mejor a esto le ponemos X de T, por decir algo, pero sabemos el comportamiento y si recordamos cómo es
¿Cuál es el origen de esta ecuación? Pues ya sabemos, aquí son dos elementos en serie, se cierra, hay un elemento común que es la corriente y finalmente nos da una excitación, que es esta fuente de voltaje. Si encontramos en el mundo, en el medio ambiente, otro sistema en donde lo pueda representar con una ecuación similar, entonces estas ecuaciones yo las puedo convertir a su equivalente eléctrico y lo analizo como eléctrico porque es el ambiente que yo domino, ¿sí? O sea, nosotros como electrónicos, este es nuestro medio ambiente natural. Si ahora nos hablan de sistemas mecánicos, que su ambiente natural es para los compañeros de Azcapotzalco, seguramente van a tener las ecuaciones y ellos no necesitarán convertirlo a eléctrico, posiblemente lo analicen de una forma directa. Pero si se encuentran con un circuito eléctrico, a lo mejor lo convierten en su análogo mecánico y si lo analizan y lo pueden revisar. ¿Qué pasa en el caso de un sistema mecánico? El primer sistema mecánico es el traslacional, o sea, el que se mueve en línea recta. Entonces, el primero que tenemos es la masa, una masa al que le aplicamos una fuerza. Según Newton, dice que fuerza es igual a, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a Masa por aceleración. Fuerza Aérea Mexicana, decía un profesor, ¿no? Para no olvidarnos, fuerza es igual a la masa que tiene el bloque que está aquí por la aceleración. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad. Aquí, si nosotros revisamos la masa, a la hora de aplicarle una fuerza, se va a mover, por lo tanto va a tener un desplazamiento y si se mueve en el tiempo, entonces quiere decir que hay una velocidad. Esta masa se mueve a una velocidad cuando le aplicamos una fuerza. Y Newton ya lo explicó, ¿sí? Dice, la fuerza es igual a la masa por la aceleración a la que se está moviendo. O de otra manera, fuerza que se aplica a la masa va a ser igual al valor de la masa por la derivada de la velocidad, ¿sí? Con respecto al tiempo. Tenemos otro componente que es un resorte. Esto que está aquí como si fuera resistencia, en realidad es un resorte. Y según la ley de Hooke, dice que si nosotros aplicamos una fuerza a este resorte, pues este punto que tenemos aquí del lado izquierdo, aquí en la punta de la flecha, se va a desplazar una distancia X y este punto va a estar fijo. Si tuviéramos algo que se mueva, este se podría mover a otra velocidad. Finalmente, pues va a haber una diferencia de velocidades. En este caso particular, este punto se mueve a una velocidad y este está fijo. ¿Qué es lo que se va a reflejar en el resorte? Pues una deformación. Cuando, alguien tocó, cuando aplicamos una fuerza a un resorte, se comprime y si la quitamos, regresa a su forma original. Y según Hooke, dice que hay una ecuación que dice si aplicamos una fuerza a un resorte, hay una propiedad K que se llama compliancia. Y la compliancia es una propiedad que tienen todos los materiales y se define como la oposición a la deformación. Dependiendo del valor de la K, podemos encontrar que hay resortes que son muy fáciles de comprimir o de aplicarle una fuerza y que se compriman, como los que se utilizan en las plumas, ¿no? En los bolígrafos, ¿sí? Oprimimos, es un resorte muy delgadito inclusive, pero no necesitamos una fuerza muy de magnitud alta para poder hacer la acción de que cambie la punta, ¿no? De que salga o se esconda, ¿no? Entonces, hablamos ahí de un resorte, de una compliancia muy baja, pero
nos vamos a encontrar algunos resortes, por ejemplo, en la suspensión de un coche, en donde, pues sí, el peso, la masa del mismo coche es muy alta, que necesitamos un resorte que no se deforme nada más al primer bache que pasen. Necesita una compliancia muy alta, que inclusive a veces cuesta trabajo que uno mismo oprima ese lado del coche para que se suma un poco, mucha gente inclusive prueba los amortiguadores así, ¿no? Empiezan a aplicarle fuerza en la defensa para ver qué tanto tiempo tarda en quedarse quieto. Si el coche empieza a oscilar o se queda vibrando, significa que hay un componente ya dañado, ¿no? Puede ser el mismo resorte o el amortiguador. Y entonces eso es peligroso porque si van rápido y pasan un bache, puede ser que empiece a oscilar el auto, que pierda agarre y se pueda salir de la carretera. Entonces, ahí encontramos resortes que tienen una compliancia muy alta, pero la fórmula no cambia, simplemente el valor de K es una propiedad y dice que esta fuerza que aplicamos al resorte es igual a esa K o compliancia por la integral de la velocidad con que se comprime el resorte. ¿Ok? Bien, este es el otro elemento. El otro componente que nos vamos a encontrar en los sistemas mecánicos es la fricción. Inclusive si esta masa está sobre una superficie, va a experimentar una fricción. En los diferentes libros lo representan de esta manera. Es como si fuera un pistón y un émbolo, o sea, como si fuera una jeringa, en donde pues está la parte exterior y aquí está el émbolo, se las conocen, y entonces la parte que roza con la superficie, con el cilindro, nosotros lo notamos y cualquiera ha tenido una jeringa en la mano, se mueve el émbolo, así le llaman a esta parte, y nos cuesta trabajo porque aquí hay un rozamiento. Con mayor razón si ya tiene algún contenido, pero no necesariamente puede ser una jeringa, pero es el elemento más representativo y por eso algunos lo pintan de esta forma. Vamos a encontrar que hay otros libros, sobre todo en los sistemas mecánicos donde también hay rozamiento, que lo representan pues simplemente alrededor de un eje como si fuera un freno de ese eje que está girando, como si fuera un freno, así como los frenos mecánicos. Entonces, ¿qué nos dice aquí la ley? Hay otra ley, aquí no le pusieron el nombre, pero dice que si nosotros tenemos un componente que tiene cierta cantidad de fricción y si le aplicamos una fuerza, este punto se va a mover a una velocidad y la fuerza aplicada va a ser igual a la propiedad D, que se llama fricción, y por la velocidad a la que se va a mover. Y entonces podemos decir que la fricción es una propiedad de los materiales que consiste en la oposición al movimiento, o en pocas palabras, es rozamiento, como dice acá. El tener dos elementos en contacto siempre va a generar rozamiento y ahí se está dando esa propiedad de fricción. Entonces, dependiendo de la fuerza con que apliquemos, este se va a mover a cierta velocidad y también dependiendo de qué intensa es la fricción. Habrá situaciones en donde no sea deseable la fricción, ¿sí? Un patinador, por ejemplo, mínima fricción sobre el hielo, pero en ocasiones necesitamos una máxima fricción, por ejemplo, en frenos, para que se detenga eso, si no, el vehículo se puede ir. Entonces, más que una propiedad negativa, es dependiendo de la aplicación,
podemos nosotros definir, pues aquí necesitamos más o menos fricción. Entonces, si se dan cuenta, este componente tiene involucrada la derivada. El componente resorte tiene involucrada la integral y el componente fricción es lineal. Entonces aparecen los tres elementos. Ahora, como son sistemas mecánicos, nosotros podemos construir un elemento en donde podamos tener, por ejemplo, aquí un resorte y que este tenga una fricción. Eso es lo que hacen en esta figura que tenemos aquí. Observen. Nos dicen, bueno, si tengo una masa y esta masa tiene entre la superficie un resorte y digamos, un amortiguador o una fricción, si nosotros le aplicamos una fuerza a la masa, vamos a ver que la masa se mueve a una velocidad, ¿sí? Si este punto se mueve a una velocidad v de t, quiere decir que también este punto en el resorte se va a mover a esa velocidad y este punto en la fricción o amortiguador se va a mover a la misma velocidad. Si es así, este sistema ya con más elementos, podemos decirlo o representarlo de esta forma. La fuerza total es igual a la fuerza en la masa, más la fuerza en la fricción, más la fuerza en el resorte. Por lo tanto, pues la suma de las fuerzas particulares nos va a dar la fuerza total. Si nosotros comparamos esta ecuación con la del circuito eléctrico, vean que es lo mismo, salvo esta K, que en el circuito eléctrico se maneja como 1 en K, o 1 en C, más bien, 1 en C, es la capacitancia. Pero al final de cuentas, si nosotros aquí tenemos nuestro circuito eléctrico, me voy a regresar un poquito acá, ¿no? Acá al circuito eléctrico, nada más para esta reflexión. En este circuito eléctrico ya que está construido, a menos que sean componentes variables, pues no puedo alterar el valor de L, ¿sí? Quiere decir que es una constante. El valor de la inductancia es una constante. La resistencia, a menos que sea un potenciómetro, va a ser una constante. Y un capacitor, a menos que sea un sistema de placas paralelas, pues va a ser también una constante. Esto quiere decir que estos elementos L, R y C son fijos, son cantidades constantes que no podemos modificar en un circuito de este tipo. Sí, claro que están los variables, pero al final, si yo pongo un valor en un potenciómetro, tengo que ajustarlo acá, ¿sí? O sea, no lo puedo decir, ahora vale 5, ahora vale 10. No, lo pongo en un lugar y lo dejo fijo, ¿sí? Claro, si quiero ver el comportamiento de la corriente, pues a lo mejor sí lo hago variable, pero no. En este caso es el modelado de un circuito cerrado o una malla. Y este es el modelado de un circuito paralelo, o sea, nodos. Bajo esa situación, vamos a ver acá. En el caso de un sistema mecánico, la masa no la podemos variar, no la podemos alterar. O sea, un cuerpo que tiene una masa, pues la va a conservar. El resorte, con el tiempo sí se deforma, pero el resorte tiene su propiedad, eh, digamos, siempre constante. Y la fricción, a menos que haya desgaste, pues se va a mantener en su valor, en el valor con el que fue construido. Cuando inclusive este modelito de aquí, lo usan mucho para representar una suspensión de un auto, donde está la masa de la sección en donde está la rueda, ¿sí? O sea, tenemos 4 ruedas, pues esta es una rueda, pues esta es la masa que soporta esa rueda. El amortiguador, si se han fijado ustedes por ahí, siempre están formados por un resorte y adentro está el amortiguador. Adentro están unos tubos que puede ser que contengan aire o aceite, pues ya depende de la marca, pero finalmente es un amortiguador y tiene una fricción.
Entonces, aquí es donde parten para el diseño de un sistema de suspensión para que el coche no esté brincando. O ustedes lo notan cuando uno se sube a un autobús de esos chimecos, se va uno hasta atrás, pasa un tope y uno bota muy alto, ¿no? Es por estas propiedades que tienen aquí. En cambio, los autobuses foráneos tienen un sistema de suspensión más suave, que al pasar un tope, pues se percibe, pero no causa mayor molestia en el viajero, aunque sea el mismo tope. O sea, los dos podemos ir en uno o en otro autobús, vamos a notar diferentes efectos, pero todo depende por la calidad de la suspensión. Entre más caro el vehículo, pues va a tener mejores bondades. Sin embargo, no importa, el análisis es exactamente el mismo, todos van a tener la masa que quieren controlar, van a tener su resorte y su fricción. Entonces, este sistema es el más simple y lo podemos representar así. Ahora, dice aquí esta nota, bueno, si yo tengo parámetros mecánicos, veo que hay una analogía con los parámetros eléctricos. Y entonces esta F es análoga, por eso son analogías eléctricas, al voltaje. La velocidad, esta V, es esta que tenemos aquí, es análoga a la corriente. La masa es análoga a la inductancia, la fricción a la resistencia y la compliancia a la inversa del capacitor. Todos estos de aquí, estos tres últimos, son propiedades físicas y son constantes. Y las variables son o el voltaje que aplicamos o la velocidad a la que se mueve y en su contraparte la fuerza o la corriente que circula. Por eso se dice, claro, también hay una analogía en el caso de que sea un circuito de nodos, ¿sí? Entonces, la fuerza, si esta es mi fuerza, la puedo representar eléctricamente con una corriente, una fuente de corriente. La velocidad va a ser el voltaje, de acuerdo a la ecuación. La masa, quien tiene la derivada ahora es la capacitancia. La fricción, la inversa de la resistencia. Y la compliancia, la inversa de la inductancia. Entonces, el mensaje aquí es, no importa qué analogía quiera utilizar, al final, pues nada más hago caso de las equivalencias y pintamos el circuito equivalente. Entonces, vean que en este circuito que se parece a una malla, ¿cómo se ha pintado? En lugar de voltaje o fuente de voltaje se puso la F, que es la señal de excitación. O sea, este es lo que estamos aplicando. El primer elemento es una masa y decimos, si lo comparo con mi ecuación, pues una masa va a ser una bobina y la resistencia o la fricción va a ser una resistencia. La compliancia, pues un capacitor de valor 1 en K. Vean que le han mantenido los elementos mecánicos. ¿Y qué circula a través de este circuito? Pues una velocidad, ¿sí? Esta B verde, esta B de color verde, es esta B que está aquí y esto es una velocidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Y así lo recomiendan. Si yo puedo pintar esta analogía, nosotros podemos ya calcular el valor de B, ¿a poco no? Si yo hubiera puesto esto en un principio, a ver si tengo una fuerza de tanto, una masa de tanto, una compliancia de cierto valor y una fricción de tanto, ¿cuánto vale la velocidad? Pues como no somos mecánicos nos costaría, pero ya que lo pintamos de forma eléctrica, pues ya podemos ver esto como un circuito eléctrico, plantear la ecuación y nosotros perfectamente podemos obtener la velocidad en función de la fuerza. ¿Sí? ¿A qué velocidad se está moviendo esto? En función de la fuerza aplicada y de los valores de los componentes. Entonces, pues esto
nos permite analizar cualquier sistema mecánico. Entonces, primer recomendación, debemos tener presentes las equivalencias. Si voy a trabajar con mallas, uso esta tablita. Si trabajo con nodos, utilizamos esta otra tabla. No importa, aquí ya dependerá de qué prefieren utilizar, si mallas o nodos, si se me hace más fácil una o la otra. Entonces nada más conservar las equivalencias. Y la otra, siempre que tenemos un sistema diferente al eléctrico, lo primero que hay que hacer es escribir las ecuaciones. Y una vez que tenemos las ecuaciones escritas o que describen el sistema, de estas ecuaciones pintar el circuito eléctrico. Entonces recuerden, son dos pasos para la analogía. Tener presente la tabla que voy a utilizar y de mi circuito, bueno, en este caso le vamos a llamar arreglo mecánico, pintar las ecuaciones que lo describen. Este está muy fácil porque tenemos nada más una masa, ¿sí? Pero nos podemos encontrar sistemas en donde haya un par de masas o que tengamos una masa, luego estos dos y en medio otra masa. Entonces, pues igual que en un circuito eléctrico vamos a encontrar distintas combinaciones, ¿no? Dos mallas, en fin, o tres o cuatro, las que sean. Bien, este es importante, es la hoja la hoja 28, esto ya está en el Drive. Digamos que esto es el resumen de lo que nosotros necesitamos para analizar estos sistemas mecánicos. Hay otro sistema mecánico que la verdad no es muy común usarlo. Yo solamente lo he visto en algunas películas donde cae un peso, luego el otro se sube y luego se mueve una rueda y luego libera un balín y se mueve, en fin, como esas de Volver al Futuro, ¿no? O Regreso al Futuro. Pero bueno, otro sistema mecánico que rara vez lo encontramos en algún sistema real, a este le llaman balancín, aunque dice palanca, es un balancín. Un balancín que tiene un punto, ¿sí? En donde se va a estar moviendo si es que se aplica una fuerza en un extremo. Este lo vamos a comentar nada más, pero realmente no vamos a tener ejercicios en donde lo estamos aplicando. Al aplicar una fuerza aquí, pues vamos a tener otra fuerza acá, ¿sí? Ahora hay una distancia B de este lado y una distancia A. Si se plantean las ecuaciones, ¿sí? Nos vamos a encontrar que hay una analogía eléctrica que es el transformador. Ustedes ya lo saben cómo funciona. ¿Cómo funciona el transformador? Primero, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Y también esta relación de vueltas, aquí pudimos haber puesto voltaje de entrada 1 por corriente 1 es igual a voltaje de salida por la corriente y la potencia de entrada es igual a la de salida. Bien, ahora también, esto lo vieron en quinto, el voltaje que tenemos aquí en el primario va a ser casi igual al número de vueltas que tiene el primario por la derivada del flujo magnético. Y el flujo magnético es lo que tenemos aquí en el núcleo. Ahora veamos, el núcleo es común a las dos bobinas, pero tenemos esta otra ecuación, el voltaje 2 va a ser igual al número de vueltas que tiene la bobina 2 por la derivada del flujo. Esto quiere decir que si los dos flujos son iguales, entonces despejo la variación del flujo, queda U1 entre N1 y queda U2 entre N2. Lo igualamos y entonces después acomodamos y encontramos esta relación.
voltaje de entrada entre el voltaje de salida va a ser igual al número de vueltas de entrada entre el número de vueltas de salida. Inverso a la relación de corrientes, ¿sí? Si ustedes quieren poner aquí la relación de corrientes, resulta que I1 entre I2 va a ser igual a N2 entre N1, o sea, la inversa de esta, N2 entre N1. Ese es el único detalle, pero al final estas ecuaciones pues están comprobadas y hay una equivalente con respecto a la fuerza y la distancia, ¿sí? Fuerza y distancia, que nos va a permitir que nosotros, ¿qué dice aquí? Comité número 39. Tal, es una invitación. Entonces, pero les comento, en su momento veremos si utilizamos este o no. Entonces, luego tenemos este, pero antes de pasar a este caso, que es exactamente lo mismo, nada más que aquí hay una masa que circula, una fricción aquí abajo, esta es una forma de representarlo, y se dice que esta es una barra de torsión, es como si el eje, de pronto, cuando aplicamos una fuerza, se tuerce un poquito. La verdad que en los sistemas rotacionales, la K prácticamente se desprecia, porque pues son muy rígidos los ejes, ¿no? En algunos camiones se ha llegado a tronar la flecha que transmite el movimiento a las ruedas, al diferencial, pero eso es haber sobrepasado la propiedad K, ¿sí? Entonces, sobre todo en los camiones de carga, los trailers o los Tortons, que van muy en algún punto aplican mucha fuerza y esto se quiebra, ¿sí? Pero no es otra cosa que haber rebasado esta propiedad que para cierto esfuerzo está diseñado. Si lo rebasamos, pues sí se va a tronar. Pero entonces, pero difícilmente nosotros vemos que se deforme, que se tuerza. Entonces, en estos casos prácticamente lo vamos a tener despreciable, a menos que alguien diga que sí, que el material es muy flexible. Entonces, regresando hasta este primer caso, ¿alguna pregunta sobre este? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, entonces, si nosotros sacamos ya podemos aquí aplicar nuestra función de transferencia de acuerdo a estas ecuaciones, ¿sí? Si nosotros quisiéramos sacar la función de transferencia de este circuito, lo vamos a ver como circuito eléctrico. ¿Cómo es que lo podríamos hacer? ¿Cómo sería ese paso para poder obtener? Aquí me dicen, vamos a sacar D en función de F. Nosotros, cuando hablamos de las señales, del diagrama de señales, hicimos dos mallas que estaban, bueno, una tras otra, y pudimos calcular las corrientes, ¿sí? Entonces, la función de transferencia que se sacó en esa ocasión fue o el voltaje 2, perdón, era 3, o la corriente 2. Recuerdan que en señales yo les decía, bueno, si me interesa la corriente, en el punto de corriente lo convierto en salida. Esta es una malla sencilla. ¿Cómo es que podríamos nosotros sacar ese voltaje, más bien esta velocidad en función de F? Si fuera eléctrico, sería la corriente en función de el voltaje. O sea, estaríamos hablando de un circuito como este. Bueno, olvidemos que estamos viendo lo mecánico y qué es esto. ¿Cuánto sería I de T en función de U de T? ¿Cuánto sería eso? Esto pues eso es pan comido para ustedes, ¿no? ¿Cuál es el paso aquí a seguir? Cuando tenemos una ecuación de este tipo, ¿lo recuerdan? O sea, ahora estamos hablando de un sistema eléctrico, ¿sí? Porque este es el que no lo sabemos.
¿sí? ¿Cómo se saca esa corriente en función de U? O sea, lo que nos interesa es I en función de U. Esto es lo que queremos calcular. ¿En dónde estamos? Ah, estamos acá. Esto es lo que se quiere calcular. I en función de U. Es una malla sencillita, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería ese cálculo? ¿O cuánto es? O sea, en pocas palabras es, ¿cuánto es eso? ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Se acuerdan? Pues sería solo realizar la malla, ¿no, profe? Sí, Yo pensaría que ocupar las leyes de Kirchhoff o alguna forma para resolver la malla. sí. Si fuera resistencias, vamos a suponer que esta es la R1, R2 y R3. Pues aquí tendríamos R1 por I, R2 por I y R3 por I. Y queremos calcular la I entre U, o sea, vamos a tener algo así, ¿no? Algo así como U es igual a I por R1 más I por R2, porque están en serie, por eso ayer les hacía mucho énfasis en eso, ¿no? I por R3, o sea, si fueran resistencias, así sería mi ecuación, ¿sí o no? ¿Verdad? Y luego, bien fácil, factorizamos la I y decimos R1 más R2 más R3. Y esto le llamamos U. Y si queremos I entre U, va a ser igual. I entre U va a ser igual a 1. I entre U es igual a 1 entre R1 más R2 más R3. Esto es lo que haríamos. Ahí está, lo estamos viendo. No sé si se ve al revés, pero al final, ese es lo que nosotros haríamos para sacar esa relación I1 entre U. Y esa es la función de transferencia. ¿De acuerdo? Pero ahora tenemos ese circuito. La solución es sencilla, es muy fácil, porque es exactamente como lo hicimos en este momento, considerando que son resistencias, pero no son resistencias, capacitor y una bobina que está ahí jugando. Entonces, recuerdan que si nosotros queremos quitar la derivada, hay que integrar. Pero si integramos, integramos aquí y esta se vuelve en doble integral. Si queremos quitar la integral, hay que derivar aquí, aquí se vuelve derivada y esta es una segunda derivada. O sea, se complica, pero para eso, ¿recuerdan a Laplace? ¿Qué nos decía Laplace? Que esta ecuación íntegro diferencial, la podemos convertir en una ecuación algebraica y dice, en lugar de derivada utilizamos S y en lugar de integral 1 en S. Entonces, si es así, aquí le vamos a poner en el dominio de Laplace, dominio de Laplace, Laplace. Entonces, por convenio, siempre se manejan en el dominio del tiempo letras minúsculas. ¿Sí? Aquí usaron mayúsculas, pero bueno, están poniendo en función del tiempo. Y en el dominio de Laplace, el convenio es utilizar letras mayúsculas. Entonces, componer la letra mayúscula no es necesario que pongamos LDS, ¿sí? O IDS, perdón, es aquí, IDS, porque este lo vamos a convertir también a Laplace. En lugar de poner IDT, ponemos I, nada más.
sabemos que ya es de S. Entonces tenemos L, tenemos S y la I. Este sería, o este es más bien, aquí no sería, este es el primer elemento. La L, que es la inductancia, la S, que sustituye a la derivada y la corriente. Ahora, en lugar de estar en función de T, está en función de S. El siguiente elemento, pues, es lineal, entonces no hay problema. R por I. Y el siguiente elemento, ponemos la corriente y la S va a ser, más bien, la integral va a ser la inversa de S por C. Entonces, esta es nuestra ecuación. Entonces, vean, ahí está, que ahora no tenemos ahí ni derivadas ni integrales, solamente tenemos una suma de elementos, algunos están como fracción, y pues al final entonces hay que factorizar nuevamente la I, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí? Pues bueno, un poquito de álgebra y decimos que U es igual a I por LS más R más 1 en SC, ¿sí? Y si lo que nos interesa es la corriente en función del voltaje, esto va a ser igual a 1, vamos a ponerlo aquí, LS más R más R, perdón, aquí le ponemos más, y 1 en SC. Déjenme limpiar esto para que no se vea sucio. Y entonces tenemos que esta es nuestra función de transferencia. Observen, nos es muy sencilla. Nuestra función de transferencia es esa. Y entre U es igual a 1 entre LS más R más 1 en SC. Algunos dirán, pues bueno, vamos a resolver el quebrado. Entonces, ¿qué es lo que resulta aquí? Que este es un factor común, pues es SC, SC, y luego dividimos, acá se convierte en 1, SC entre 1, vamos a tener S cuadrada, LC, más SC entre 1, RCS, RCS, y más 1. Y esto es así, entonces esto quedaría como SC entre, bueno, lo vamos a poner aquí abajito, entre S cuadrada LC más RSC y más 1. Bueno, ya no se alcanzó a ver ahí. Bueno, así estaría la situación, ¿sí? Entonces tenemos esta parte, vamos a acercarlo un poco más. Hacemos el quebrado, factor común, y entonces el SC que está abajo se queda en la parte del numerador, y la ecuación que tenemos ahí, pues se queda como un polinomio de segundo orden. Entonces, este sistema que tenemos aquí, esta sería su función de transferencia, esta es su. Lo voy a pintar acá de este lado, ya como resultado de lo que hemos hecho de forma matemática, SC, y luego tenemos S cuadrada, LC, que dice, ya se va a acabar, no, es S cuadrada LC más RSC y más 1. A ver, vamos a poner aquí con forma de cincel para que se vea la ecuación, para que se vea bonita. RSC y más 1. Entonces vean nuevamente, aquí es nada más para, ahí está, para que lo vean. Esta es la ecuación final. Tenemos un elemento al cuadrado, S cuadrada LC, luego RCS, lo correcto era RCS, y más 1. Y arriba SC. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esto depende solamente del valor de los componentes, la L, la R y la C. ¿Sí?
Pero ¿qué pasa si esto hubiera sido un sistema de este tipo? De este tipo. Bueno, pues nada más sustituyo los equivalentes. Si es la misma ecuación, si yo quiero calcular la velocidad en función, esto lo vamos a poner que es equivalente, ¿no? Si quiero calcular la velocidad, esta V es velocidad en función de la fuerza, va a ser igual a 1 entre, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el análogo de L? La masa. La masa. Aquí está, el análogo de L, la masa. El análogo de C, de 1 en C, K. Entonces tendríamos que poner aquí K. Y luego el análogo de, pues nada más. Entonces S cuadrada. Más RC, RSC, RCS. R dice que es la fricción, le ponemos B. Y luego C, ¿sí? Es 1 en K, entonces también entre K. Y luego por S. Y más 1. Y en la parte de arriba tenemos S, S por C, o sea, S por 1 en K. S por 1 en K. Entonces, si nos dicen, bueno, de ese sistema mecánico que está ahí, ¿cuál es su función de transferencia? Pues bueno, ya no se va a llamar, ¿cómo se llamaba acá? Corriente en función del voltaje. Se va a llamar velocidad en función de la fuerza. Y nada más sustituimos, vean, S, ahí está. La C se sustituye por 1 en K porque la tabla dice que es la inversa. Abajo tenemos la masa por S cuadrada debido a que tenemos S cuadrada por L. Y C, que es 1 en K, pues ahí está la K abajo, más el otro elemento RCS es B, que es R, y C es 1 en K, y la S, y más 1, y la parte de arriba pues ya lo habíamos comentado. Entonces, vean que de esta manera nosotros podemos sacar la función de transferencia de este sistema mecánico. Este es el elemento más sencillo o el arreglo más sencillo y vemos que, bueno, si nosotros comprendemos esta parte de aquí, de que lo podemos tratar exactamente igual, entonces no importa qué sistema o qué arreglo de sistema nos estén mostrando o nos pongan en algún ejercicio. Generalmente, pues sí, se tienen arreglos con 2 o 3 masas. Aquí en los sistemas mecánicos hay una regla que dice, la única que no puede moverse a una velocidad diferente o a 2 velocidades es la masa. Vamos a suponer que esta es nuestra jeringa y la pura jeringa, tenemos una persona que la jala de un lado y otra persona que la jala del otro lado. Pues este se va a mover a una velocidad 1 y este a otra. En este caso particular, porque está fija, decimos que este punto se mueve a una velocidad 0. Pero si esto lo estuviéramos a cada quien, 2 personas, y cada quien quiere jalar para su lado, entonces las velocidades van a ser diferentes. Si tenemos un resorte suficientemente robusto, que lo van a jalar 2 personas, un resorte horizontal, que digamos que sí tiene cierta elasticidad o cierta propiedad K, no sabemos con qué fuerza jale el que está del lado izquierdo y no sabemos con qué fuerza jale el que está del otro lado. La cuestión es de que este punto se va a mover a una velocidad y el otro a otra. Entonces, estos 2 elementos sí se pueden mover a velocidades diferentes. Solamente la masa es la única que no, porque si alguien jala de un lado una masa y de otro lado también, o se mueve para allá o se mueve para acá, pero la masa no se deforma.
Y todo es por esa propiedad de que estos sí de alguna manera sufren una deformación. Entonces, esa situación es la que vamos a analizar con elementos que combinen más de una masa o más de un resorte o más de una fricción. Y nos vamos a encontrar con casos algo parecidos a esto. De esto no hay duda, ¿verdad? Esto está más que claro, ¿no? Las ecuaciones, al ser análogas, las resolvemos igualitas, nada más que nos auxiliamos de Laplace para quitar las derivadas y las integrales, ¿sí? Recuerden eso, y listo. Entonces, si yo encuentro un sistema en donde la analogía me diga que tenemos dos ecuaciones, significa que si vamos a utilizar el esquema de mallas como aquí, es acá, el esquema de mallas como aquí, pues voy a tener dos ecuaciones y esas dos ecuaciones me van a representar al sistema. Como en el libro de el Di Stefano, teníamos dos mallas con resistencias y claro que sacamos las ecuaciones de cada elemento para poder hacer el diagrama de señales. Aquí podemos sacar las dos ecuaciones o hacerle como en el caso de Mason. Cada una de estas me va a dar una señal y esa me va a servir para sacar la otra y así podríamos sacar la función de transferencia de cualquier punto. Entonces, nada más como ejemplo de eso, no lo vamos a alcanzar a resolver hoy, pero nos vamos a encontrar situaciones como estas, ¿no? Que nos dicen, esto de acá arriba es fijo, y luego tenemos un resorte. Aquí sí lo voy a pintar como resorte, que tiene la propiedad K1, y este tiene a su vez una masa 1, masa 1. Aquí vamos a tener una fricción B1, B1, y resulta que aquí vamos a tener tal vez un resorte y luego tenemos una masa, la masa 2. Y aquí aplicamos una fuerza 2, una fuerza, nada más. Entonces, este va a tener una propiedad K2. Si nosotros tenemos un arreglo como este, a ver, vamos a ver, así, tengo que alejarlo un poquito. Nos acercamos nada más para que vean. En la parte de arriba decimos que es fijo. Tenemos un resorte y una fricción que sostienen a una masa 1. Y luego, entre esa masa 1 y la masa 2, tenemos un resorte 2 y aquí abajo una fuerza aplicada. Y nos dicen, bueno, aparte ahí, bajo estas condiciones, cada uno, acá está, uno nuevo, cada uno se va a mover a una velocidad 1. Vamos a usar el negro. Esto es importante definirlo. Este se va a desplazar hacia abajo una x1 de t. Aquí estamos hablando del tiempo. Y, por lo tanto, vamos a llamar, ¿cómo le pusieron a la velocidad? Como v, a una velocidad 1. Y este punto se va a mover una distancia 2 de t y se va a mover a una velocidad v2. Lo importante son las velocidades, no tanto las distancias. Entonces tenemos que plantear esto. Identificamos las masas y ahí decimos que S se va a mover a una velocidad. Generalmente le ponemos el subíndice del nombre de la masa. Si es la masa 1, ponemos que se mueve a una velocidad 1. Y la masa 2 se mueve a una velocidad 2. Bueno, así está nuestro sistema y nos piden que definamos las ecuaciones que describen este sistema. Y una vez que tenemos las ecuaciones, nosotros podemos pintarlo eléctricamente, hacer el diagrama eléctrico. Hasta ahí siempre piden en los ETS y en los exámenes pintar las ecuaciones análogas por mallas y por nodos. Pero nosotros ya con los antecedentes bien podemos decir, a ver, ¿a qué velocidad se mueve
esa masa con respecto a la fuerza, o cuál es la velocidad 2 con respecto a la fuerza. Entonces ya nosotros podemos aplicar señales o diagrama de bloques, lo que ustedes gusten. Lo vamos a dejar aquí y si les parece resolvemos este. Lo vamos a tener ya preparado en hoja y escaneado para que se vea completo y no lo borremos y quede esto trunco. Y además lo subimos para que lo tengan como referencia. ¿Les parece bien? Ok, Sí, profe. profesor. Sí, profe, por favor. Sí, entonces vean que ya cuando entremos a esto es en donde sí vamos a aplicar lo que ya vimos y es en donde ya les vamos a dejar un trabajito. Sí, un arreglito de estos, ¿no? Y resuélvanlo por señales o por bloques, lo que ustedes gusten. O un arreglo de unos tanques, a ver cómo se comporta la salida del tanque con respecto a, o la altura del tanque con respecto al flujo que está entrando en él. Sí, ese es de lo que vamos a ver y con estas técnicas se resuelven, pero facilísimo. Si ya hicimos casos, ¿no? Por eso es que utilizamos ese ejemplo de las dos mallas, ¿no? Pues ahí está. Sí. Esto es una malla solita, entonces tenía que ser fácil. Dos, pues también las conocemos. Si salen tres, pues ya es lo de menos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es de que tengamos la confianza en nosotros mismos de lo que estamos viendo, de lo que nos están explicando. Y para mí, esta es una de las formas más sencillas de verlo. Hay unos libros que se complican mucho, empiezan hablando de condiciones iniciales, pero vámonos por aquí y va a ser suficiente para poder hacer los ejercicios que vienen. Ahora sí, pues nos tomamos 5 minutos, ¿sí? Y nos escucharemos el viernes con este ejemplo. Lo vamos a hacer de las dos formas, nodos y mallas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Por hoy cerramos. Adiós, profe. Hasta Ya se luego. va a cortar. Adiós, profe, que tenga buena noche. Cuídese. Gracias, igualmente. Buenas noches. Hasta el